El Desafío inicia la campaña 2021 con la siembra de 800 encinas en Los Pedroches. Los centros de salud volverán a atender presencialmente a partir del martes. ¿Quién decide qué personas se vacunan? Seguimos profundizando en el tema de la COVID-19. Hoy conocemos más detalles de cómo ataca a nuestro organismo. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es jueves 25 de febrero. El Ayuntamiento de Pozolanco y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno han puesto en marcha la campaña 2021 del Desafío, un proyecto gestionado por la Fundación PRODE en el que se implican personas con discapacidad para su inserción laboral. El alcalde de Pozolanco, Santiago Cabello, el presidente de la Fundación PRODE, Blas García, la responsable de marketing de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Raquel Santos, y el coordinador del Desafío, Joaquín Jung, dieron inicio ayer a la campaña con la siembra simbólica de varias encinas en una finca de Los Pedroches adherida al proyecto. En esta campaña se tiene previsto repoblar 29 fincas con la siembra de 800 encinas, alcanzando un total de 3.000 encinas plantadas desde que comenzó esta iniciativa, que tiene como objetivo mantener y cuidar la dehesa como motor de vida y desarrollo económico del Valle de Los Pedroches. Además de la siembra de encinas, se está llevando a cabo un programa de concienciación a los centros escolares de la comarca, dirigido a los más jóvenes sobre el mantenimiento y cuidado del medio ambiente y la dehesa. Estas formaciones se están realizando por vía telemática, manteniendo los protocolos de seguridad contra la COVID-19. Lo cierto es que era una demanda casi desde que comenzó la pandemia. El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, avanzó ayer que a los centros de atención primaria, los centros de salud, volverán a las citas presenciales a partir del próximo martes 2 de marzo, después de que quedaran suspendidas hace un año y solo se mantuvieran las estrictamente necesarias tras estallar la pandemia del coronavirus. Como recordarán, fueron sustituidas por citas telefónicas en medicina de familia, enfermería y pediatría. Un sistema que permaneció tras el estado de alarma, si bien sí que había citas presenciales cuando los facultativos lo consideraban oportuno. A partir del próximo martes 2 de marzo, los usuarios y usuarias podrán ser atendidos por su médico en persona. De hecho, la aplicación de Salud Responde ya permite solicitar la cita a partir de esa fecha. Eso sí, se sigue manteniendo la opción de consulta telefónica. El consejero ha señalado que esta reapertura se va a llevar a cabo con toda cautela, con toma de temperatura y que se mantendrán los canales diferenciados. Así que si algún paciente llega con síntomas respiratorios, tendrá un recorrido independiente. La intención de la Junta era que el pasado 8 de febrero entrara en funcionamiento en la provincia lo que se denominó Plan de Accesibilidad de Atención Primaria, que supondría la vuelta escalonada a la normalidad en los recintos de este nivel asistencial, pero el propio personal sanitario consideró entonces que no había llegado el momento de retomar la normalidad en los ambulatorios al no estar garantizadas aún la seguridad del personal de los centros ni los pacientes. De esta manera se aplazó la activación de este plan de accesibilidad hasta ahora, 2 de marzo. Una de las grandes preguntas desde que tenemos las vacunas. Bien, comenzamos a vacunar a las personas mayores que están en las residencias, porque si ahí hay un contagio puede ocasionarse un foco importante y muy peligroso al ser personas muy vulnerables. A los profesionales que están en primera línea de la lucha contra la COVID-19, parecía más o menos claro, pero a partir de ahí, ¿cómo priorizamos los grupos que se tienen que vacunar? Personas mayores, personas que están atendiendo al público, incluso teniendo en cuenta las restricciones que hay, cuerpos de seguridad del Estado, personal de limpieza, personal sanitario que no está en primera línea de la COVID. ¿Quién decide qué personas se vacunan y cuándo y cómo lo hacen? El área sanitaria norte de Córdoba ha hecho público un escrito en el que se explica detalladamente este punto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, decidió en septiembre de 2020 que se realizaría una única estrategia de vacunación en España y que se formaría un grupo de trabajo técnico multidisciplinar dependiente de la ponencia de programa y registro de vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para elaborar la estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España. Como las primeras vacunas frente al COVID-19 estarán disponibles en cantidad limitada, el documento en el que se plasma la estrategia establece el orden de prioridad cronológica de los grupos de población a vacunar, tras realizar una evaluación en función de criterios que incluyen el riesgo de exposición, de transmisión y de enfermedad grave, así como el impacto socioeconómico de la pandemia en cada grupo de población. Además, establece los aspectos más importantes sobre la logística, distribución y administración de las vacunas, los aspectos comunicativos y el seguimiento y evaluación de la vacunación. El documento ha sido revisado por sociedades científicas, asociaciones de profesionales y de pacientes y colegios profesionales. Se somete a una continua actualización en la medida que se cuenta con nueva información científica acerca de las distintas características de la vacuna o vacunas y la disponibilidad de las mismas. Seguimos extrayéndole adelantos de esa entrevista que tuvimos con el doctor González Amieva sobre el coronavirus y todas las implicaciones del virus, de la enfermedad, cómo había afectado a la gestión clínica, etcétera, etcétera. Les adelantamos que podrán ver íntegramente esta entrevista en nuestro espacio Tu Salud Importa. Hoy hemos querido saber más, profundizar más de cómo afecta a nuestro organismo este virus. Digamos que este virus es capaz de vivir en un ambiente normal y el virus se conoce que se transmite, lo que sí tenemos claro es que se transmite por las vías respiratorias, por las microgotitas. También se hipotetiza sobre la posibilidad de que se pueda transmitir por, digamos, por superficie, digamos, por si lo tenemos en el ambiente, en nuestra superficie, somos capaces de, tras contacto con la superficie, cogerlo, porque se ha visto que el virus sobrevive en algunos tipos de superficie y en otros no. También hemos visto que sobrevive hasta 48 horas en el medio ambiente, digamos, en el aire. Pero la única manera que nosotros conocemos que se transmite el virus y la que tenemos más consolidada es la vía aérea, y de hecho todo el daño que se conoce que provoca el virus tiene todo su foco inicial y su inicio en la transmisión por vía aérea. No se nos contagia el virus por el de vía cutánea, no tenemos transmisión cutánea, aunque si digamos desde las manos sí nos lo podemos traer a la cara. Yo me estoy constantemente tocando la mascarilla y todo eso, entonces por eso también es muy importante, como comentó también la doctora de Diego, que les remito a su vídeo si no lo han visto antes, que además lo explica profusamente y muy bien explicado. Es muy importante también la higiene de manos siempre donde vayamos, porque con las manos nos lo llevamos, pero la vía de contagio fundamental es la vía respiratoria. Luego es verdad que se ha encontrado el virus en heces, se ha encontrado el virus en orina, pues porque el virus se ha encontrado material genético, no necesariamente el virus, ¿vale? Pero realmente donde provoca el efecto es a nivel de la vía respiratoria. El virus penetra en nuestra vía respiratoria y ahí tiene el primer contacto con el organismo. Cuando una partícula extraña tiene contacto con nuestro organismo, es susceptible de causar un daño, y por eso el organismo tiene un mecanismo natural que es la inmunidad, que son las defensas para que todos esos agentes extraños no sean capaces de provocar daño a nuestro organismo, ¿vale? A nuestro ser querido. Entonces, siempre que hay un agente extraño se pone en marcha el fenómeno inmunológico. Ya aprovecho para decir que nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos un tipo de inmunidad natural, que quiere decir que digamos que son las fuerzas de choque, las primeras fuerzas de choque que tiene nuestro organismo, que van contra todo. Son como un ejército de machacas que a todo lo que entran la afrontan. Una serie de productos, una serie de anticuerpos, una serie de proteínas, los anticuerpos famosos, las defensas, y una serie de células. Y una vez
que esa noxa, ese germen o ese agente extraño que nos puede provocar un daño persiste en el organismo, secundariamente a lo largo del tiempo, de 1 o 2 días, se provoca, digamos, lo que se provoca una inmunidad que ya no es natural, ya es específica. Digamos que nuestro organismo tiene la capacidad para crear, digamos, una defensa específica a cada uno de los miles de millones de agentes externos que están en contacto con nosotros todos los días, para frenarlo. Entonces se crea, digamos, una inmunidad secundaria, y para crear esa inmunidad secundaria específica ya se ponen en marcha una serie de procesos metabólicos bastante complejos que implican mecanismos, por supuesto la sangre, sustancias humorales, mecanismos celulares, células específicas de la sangre, todo hemos oído hablar de los linfocitos, y entonces se ponen en marcha una serie de mecanismos muy complejos, pero que consiguen como efecto que seamos capaces de luchar contra cualquier tipo de agente específico. Y no solo eso, sino que no solo luchamos contra ellos, sino que guardamos memoria. De manera que si a mí un agente me daña ahora, yo provoco una cantidad de, defensas, no me salía la palabra, contra ese agente. Y ese agente se muere, pero mi organismo se queda con esas defensas en el recuerdo. De manera que cuando aparezca otra vez ese agente, mi organismo vuelve a activar esas defensas y vuelve a acabar contra ellas. Entonces, digamos, es un mecanismo de ahorro energético y un mecanismo favorecedor de mis defensas que, como todo en nuestra naturaleza, que está súper bien consolidado. Y eso, bueno, por eso todos cuando tenemos una infección, pues enseguida nos crecen los ganglios y tal, porque lo típico es que esta inmunidad secundaria se desarrolla en órganos que son capaces de crear, digamos, de activar linfocitos de una manera porque los linfocitos son este tipo de células, digamos, más específicas, y por eso nos crecen los ganglios y todo lo demás. Una vez que el virus, ya volvemos al virus, tenemos al virus en la garganta, tenemos, digamos, una defensa. En la garganta tenemos una defensa, digamos, inespecífica, una defensa natural. Es lo que nosotros la llamamos anticuerpos generales, que son los que denominamos inmunoglobulina inespecífica, ¿vale? Que en este caso la mayoría son de un tipo especial que se llaman inmunoglobulina A. La mayoría de las veces ese virus, con esas defensas naturales que tenemos nosotros, se bloquean. Se estima 20-30% de personas, el virus es capaz de avanzar más allá, es capaz de vencer la resistencia que nos ofrece nuestra primera defensa natural y es capaz de avanzar, ¿vale? Y en ese avance es donde existe ya el riesgo de provocar patología más grave. El virus avanza por lo que es la vía respiratoria y en ese momento es cuando se activa, digamos, la inmunidad secundaria o específica, que es la que la inmunidad natural da un toque de alarma, oye, que este tío es más fuerte de lo previsto, se me está escapando y necesito aquí refuerzos y defensas, y se pone en marcha toda la cascada metabólica para crear una inmunidad de forma secundaria más específica contra ese virus. Entonces, ese virus sigue su progresión, llega al alvéolo, que es el otro sitio donde se ve que provoca el daño. Este virus penetra en el resto de nuestro organismo a través de la vía alveolar. Dentro de los alvéolos también hay células específicas inmunes, ¿vale? Son células que son capaces también de crear, digamos, una respuesta inmune. Y digamos, en esa localización es donde estas células especiales del alvéolo las localizan, digamos, descubren el tipo de proteínas que tenemos y el tipo de antígenos que tenemos, y es el que da la orden para el resto del cuerpo, decir, necesitamos un ejército que sea capaz de luchar contra este tipo de proteínas, este tipo de antígenos, este tipo de ácido nucleico, ¿vale? Entonces, se sabe que este virus tiene un tropismo, llamamos un tropismo, digamos, una afinidad especial, una apetencia especial por unos receptores proteicos específicos que existen en las células alveolares, que son los receptores de la ECA, enzimas convertidor de la angiotensina. Son receptores donde actúan ciertos fármacos, que por eso también hubo un tiempo que se dijo que algunos cardiópatas que tenían ciertos fármacos podían ser más favorables, como
veis, se han dicho muchas cosas, se han propuesto muchas cosas y bueno, y todo lo vamos conociendo. Se ha visto que efectivamente no tenía nada que ver, los cardiópatas pueden tomar sus tratamientos perfectamente, pero se puso también esa luz de alarma en su momento. Bueno, sea como sea, el virus tiene afinidad por este tipo de receptores y el virus a partir de ahí entra en nuestro organismo, atraviesa, digamos, atraviesa el alvéolo, atraviesa el neumocito y aparece ya en nuestra sangre, porque debajo de los alvéolos están los vasos sanguíneos, que son los que intercambian el oxígeno, y ahí el virus aparece en la sangre y a partir de ahí es donde es capaz de diseminarse al resto del organismo. Avanza en el Parlamento andaluz la tramitación de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, una ley impulsada por Educación. Imbroda, el consejero, ha defendido que el proyecto normativo pretende reforzar la figura del docente como pilar básico del sistema educativo en un contexto de cambios sociales que vienen afectando a la convivencia. Imbroda ha asegurado que el profesorado es sagrado y un elemento clave sobre el que estructurar la necesaria transformación de la educación en Andalucía. El consejero ha informado que el proyecto de ley tiene como finalidad procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación del alumnado. Imbroda ha señalado que lamentablemente en estos tiempos el docente ha pasado de ser una figura incuestionable a un contexto de desprestigio y permanente cuestionamiento de cada una de sus decisiones, poniendo así en tela de juicio su autoridad y profesionalidad. El titular de Educación y Deporte ha señalado los contenidos esenciales de la ley, como son la presunción de veracidad, tanto para docentes como para directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias. El texto también recoge fomentar la seguridad y una mayor valoración social de la labor del profesorado, con el desarrollo de protocolos de actuación que permitan articular la asistencia y apoyo al docente, así como el compromiso de poner en marcha políticas y campañas que pongan en valor la función docente. El ámbito de aplicación se extenderá también al conjunto de actuaciones fuera del horario lectivo que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado y que requieran la presencia de profesores. La nueva norma fija la protección jurídica del docente con rango de ley, ya que se establece no solo el derecho a la asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente público, sino que se desarrolla garantizando por la ley la representación y defensa en juicio en cualquier órgano y jurisdicción. El consejero ha subrayado en su intervención la importancia de implementar medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantías. Imbroda ha explicado que como promedio, más de un 30% de los docentes de los centros públicos sufre cada año una agresión de algún tipo que atenta contra su labor y su bienestar. Y ha afirmado que como sociedad nos debe hacer reflexionar mucho y por eso este gobierno trae esta iniciativa. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El Desafío inicia la campaña 2021 con la siembra de 800 encinas en Los Pedroches. Los centros de salud volverán a atender presencialmente a partir del martes. ¿Quién decide qué personas se vacunan? Seguimos profundizando en el tema de la COVID-19. Hoy conocemos más detalles de cómo ataca a nuestro organismo. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Paz Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices.